Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. El compañero Luis Salas va a pasar a cumplir otras actividades en los equipos económicos directamente relacionados conmigo. El presidente Maduro designó a Miguel Pérez Abad como nuevo vicepresidente de Economía Productiva. A prisión militares vinculados con tráfico de drogas durante el fin de semana en Mérida y Zulia. Selección venezolana de béisbol ya tiene manager. Omar Vizquel será el estratega criollo para el Clásico Mundial de 2017. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime, amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. El juez sexto de control del área metropolitana de Caracas, Miguel Graterol, ordenó hoy el pase a juicio del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, por los delitos de conspiración para la rebelión y asociación para delinquir. Luego de la audiencia preliminar, el abogado de Antonio Ledesma, Omar Estacio, rechazó la decisión de pase a juicio y destacó que el Ministerio Público también ratificó la acusación contra Gregory Sanabria, Josman Paredes y Juan Giraldo, solo por conspiración, a pesar de estar en la misma causa de Ledesma. Estos jóvenes permanecerán privados de libertad en el SEBIN, mientras que el alcalde metropolitano de Caracas le fue ratificada la medida de casa por cárcel. Dos acusaciones contra Antonio Ledesma que representarían 26 años de cárcel. El tribunal ha considerado de manera incomprensible que Antonio Ledesma ha conspirado en solitario, algo que la doctrina judicial venezolana tiene suficientemente dilucidado. De igual manera, ha concluido admisible una acusación por supuesta asociación para delinquir en solitario, porque en la acusación del Ministerio Público no se señaló sus supuestos asociados en el delito organizado. Entre tanto, la esposa del alcalde Antonio Ledesma, Mixi Capriles de Ledesma, denunció que se le impidiera estar presente en la audiencia preliminar y aseguró que el alcalde metropolitano irá a juicio con fe en la justicia. Hay que seguir luchando, hay que seguir ajustándonos a las instancias que hay que hacer, pero más que a la justicia le diría a los venezolanos que nos acabemos de dar cuenta que es tiempo de cambiar. Aún falta que el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas decida cuándo comenzará el juicio contra el alcalde Antonio Ledesma. Desde las afueras del Palacio de Justicia, Cristal Chopite, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, nombró al actual ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, como nuevo vicepresidente de Economía Productiva. Así lo anunció durante una reunión que sostuvo con representantes de diversas organizaciones populares para estudiar la agenda económica del país. Por motivos de carácter eminentemente personal, asuntos familiares que ha venido atendiendo, el compañero Luis Salas va a pasar a cumplir otras actividades en los equipos económicos directamente relacionados conmigo y he decidido nombrar al ministro de Industria y Comercio, compañero Miguel Pérez Abad, nuevo vicepresidente de Economía Productiva del país. El mandatario nacional también se refirió a la operación Ataque al Gorgojo, desplegada este lunes en la red de abastos bicentenarios. Porque hoy arrancó con nuevos bríos, con nueva fuerza, la operación Ataque al Gorgojo. Y ahí están más de 55 detenidos. Hemos tomado no sé cuántas pruebas de delito. Y el ataque al Gorgojo empezó por la casa. Forma parte de algunos elementos desencadenantes de los anuncios de mañana. No tienen excusa para haber burlado la confianza pública. Y vamos a ir tras el último corrupto que encontremos en cada sector económico, político, social. Tenemos que ir y después no se declaren perseguidos políticos. Por otra parte, el jefe del Estado indicó que este martes dará a conocer nuevos anuncios que buscan enfrentar la llamada guerra económica.
49 empleados de 40 abastos Bicentenario en distintos estados del país fueron detenidos por acaparamiento de alimentos que realizaban desde el año pasado. La información fue suministrada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, durante el inicio de una operación que llamaron Ataque al Gorgojo para combatir la corrupción y acaparamiento de alimentos. Esta cuenta con 965 funcionarios de contrainteligencia militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia. En este sentido, aseguró que investigarán y tomarán acciones contra las redes de alimentación pública y también las cadenas privadas. Estamos decididos y vamos contra todos los bandidos y que nadie se aproveche de esta circunstancia en la que con un petróleo a $20 hacemos un gran esfuerzo para producir alimentos. Que nadie se declare entonces que es un perseguido político, ni del sector privado, ni del sector público, porque estamos decididos a enfrentar este flagelo. Los detenidos, quienes se encuentran en proceso de investigación, provienen 4 del estado Miranda, específicamente del Bicentenario, ubicado en Guarenas, quienes acapararon en su mayoría carne y papel higiénico durante el mes de diciembre. 6 en Zulia, de los cuales 3 pertenecen a Maracaibo, 1 en Cabimas, 1 de Perijá y 1 en Lagunillas. En Monagas, 2 detenidas de Maturín, 3 en Portuguesa, 4 en el Distrito Capital. En el estado Vargas, 4 fueron los detenidos, 7 en Anzoátegui, 4 en Aragua, 5 en Bolívar, 2 en Lara, 2 en Mérida, 3 en Sucre, 2 en Táchira y un detenido en el estado Carabobo. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, también indicó que se mantendrán desplegados a nivel nacional de forma indefinida para combatir lo que significa entonces la corrupción en las principales cadenas de alimentación, tanto públicas como privadas. Carolina Bigot, Televen. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, aseguró que no hay razones en el país para la intervención de ninguna de las cadenas de distribución de alimentos del sector privado. No hay ninguna razón técnica ni legal para producir la estatización o expropiación de ninguna de las industrias de alimentos que pertenecen a la Cámara. El presidente de Cavidea rechazó que desde el gobierno nacional se haya iniciado desde hace semanas una campaña para atribuir a los productores de alimentos la responsabilidad por el desabastecimiento en supermercados y mercados. Intervenir la distribución o el sistema de distribución de alimentos del país es una respuesta equivocada basada en unas premisas falsas. El real problema de abastecimiento de alimentos se soluciona produciendo más. Larrazábal lamentó que desde el Ejecutivo no los hayan convocado para formar parte del Consejo Productivo de la Economía y reiteró el plan de 4 propuestas para superar la crisis: permitir el acceso a las divisas por parte del sector industrial, incentivar la producción nacional, revisar los precios controlados por debajo de lo establecido en la Ley de Precios Justos y privilegiar el trabajo productivo. El presidente de Cavidea aseguró que los integrantes de este sector han reportado una caída en sus niveles de producción de por lo menos 10% durante los últimos 4 meses. Esto debido a la falta de insumos y materias primas. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Al inaugurar las compras anuales estatales, el vicepresidente y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, advirtió que el gobierno del presidente Maduro ahondará su lucha contra la corrupción en el país. Asimismo, pidió a las empresas que participaron en la jornada evidenciar máxima disciplina y organización. Insistió a los distintos entes públicos del Estado a hacer frente a la denominada guerra económica. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, justificó la medida mediante la cual el Poder Judicial mantiene vigente el decreto de emergencia económica propuesto por el presidente de la República y rechazado por la Asamblea Nacional. Gutiérrez aseguró que la medida es constitucional y que se dictaminó luego de los respectivos estudios, basándose, según la magistrada, en los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República. Tras el análisis, el estudio efectuado por la Sala, se determinó que la Asamblea Nacional no cumplió con el debido proceso que ordenaba la Ley Orgánica sobre estados de excepción, viciando con ello el proceso de consideración del decreto y por ende el acto mismo que desaprobó el decreto.
En consecuencia, el decreto permanece vigente, pues el acto de desaprobación no surtió efectos jurídicos. La presidenta del TSJ recibió a su vez a la ministra de la Mujer, Gladys Requena, quien consignó un acta donde rechazó las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, contra la autoridad del Poder Judicial. No podemos tolerar que se lesionen desde la institucionalidad que hoy representa la Asamblea Nacional los derechos humanos de las mujeres, y aquí nos hemos plantado hoy para decírselo al mundo, para decírselo al país, al pueblo de Venezuela, y para condenar la actitud misógina de Ramos Ayub. La presidenta del TSJ aseguró que no se desviarán de los objetivos que tiene el tribunal y que trabajarán apegados a las leyes de la República. Marcos Colombo, Televen. La Mesa de la Unidad Democrática calificó como una provocación la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que reactivó el decreto de emergencia económica. El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, aseguró que el cambio político del país se realizará de manera constitucional y concertada. Según Jesús Torrealba, hay sectores que buscan generar mayor tensión y violencia social en el país, pero a pesar de ello, los cambios se realizarán de manera constitucional, pacífica y electoral. Este gobiernito no merece una gota de sangre de ningún venezolano más. Aquí tenemos que esforzarnos por lograr esa solución política y, si es posible, concertada, muchísimo mejor. No se trata aquí de escoger entre un mecanismo u otro, como si se tratara de una barajita aquí o una barajita allá. Se trata de diseñar y transitar la estrategia política que nos permita lograr mayor estabilidad institucional, mayor participación social y mayor legitimidad y legalidad política. Esto es fundamental, porque lo que nosotros queremos acá no es un quítate tú para ponerme yo. Señaló además que para avanzar habrá que reformar algunas normas, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo menos forma parte de la estrategia de la MUT. Vamos a producir los cambios institucionales que hagan posible la real consulta al pueblo. ¿Por qué? Porque esto no es soplar y hacer botella. Vamos a decirlo con toda claridad. Así que el tema de pasearnos por los diferentes instrumentos, claro que es posible, claro que es necesario, pero hay que resolver problemas políticos de fondo. Y en segundo lugar, trabajando en la base de la sociedad para ampliar la mayoría que, además de vencer al gobierno, garantice la gobernabilidad. La campaña social de la Mesa de la Unidad Democrática se retoma, y se retoma a partir de hoy. Eso implica para nosotros tres cosas de manera inmediata. La primera, la designación de un comando de campaña a nivel nacional, es decir, una dirección política del campo democrático para enfrentar lo que nos viene. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática informó que a partir de este martes se realizará una gira por todo el país para la instalación de los comandos regionales de campaña. Mardoley Prim, Televen. Hoy fue publicada en Gaceta Oficial número 40.846 la vigencia del estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, tras decreto presidencial número 2184 de fecha 14 de enero del presente año. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional y en uso de los artículos 136 y 339 de la Constitución, así como los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, señala que dicho decreto entra en vigencia desde que fue dictado, por lo cual su legitimidad, validez y vigencia se mantienen irrevocablemente incólumes conforme a la ley. La canciller Delcy Rodríguez llamó a promover la Carta de Naciones Unidas y respetar sus enunciados para que impere la paz. También ratificó su apoyo al Estado de Israel y al pueblo palestino. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, apoya la causa palestina decisivamente como un Estado independiente, soberano, que tiene derecho al cese inmediato de las agresiones criminales por parte de Israel contra su población infantil, contra sus adultos mayores, contra sus mujeres, y que recupere definitivamente su territorio legítimamente con el apoyo de la comunidad internacional. Rodríguez insistió en el respeto al derecho internacional como el pilar más importante de la paz. Así lo expresó durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al referirse a los conflictos en Siria y en Palestina.
El presidente de la Hidrológica del Estado Bolívar será interpelado mañana en la Asamblea Nacional por la presunta contaminación del agua, por la falta de químicos en las plantas de tratamiento en esa entidad. Un estudio hecho por el propio Ministerio del Ambiente sobre la represa de Cupapuy, en el caso de Upata, donde el agua no es que está contaminada, el agua está envenenada por agentes químicos que usan pesticidas, lo que Ciudad Guayana no tiene una sola planta de tratamiento de aguas negras y que todas se vierten en el lago de Macagua de manera cruda y desde ahí están siendo procesadas para el consumo humano y eso es extremadamente grave también. Otro de los factores que atribuyó es la falta de químicos en las plantas de tratamientos. No hay químicos de dudosa procedencia que están contaminadas, en algunos casos envenenadas, con escasez, o sea, no tienen el tratamiento adecuado ni debido. No hay población desde Santa Elena de Guairén hasta el Paso del Burro, La Urbana, en el municipio cedeño, todo el arco del Estado Bolívar, en donde las plantas de tratamiento tienen las condiciones adecuadas. Esperan que el actual presidente de la Hidrológica responda a la citación ante la Comisión de Ambiente del Parlamento Nacional con el objetivo de buscar soluciones urgentes a la situación. Desde el Estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. Por el tráfico de 450 panelas de cocaína fue privado de libertad el mayor del ejército Juan José Zorja, junto a otros 6 hombres detenidos el pasado viernes en el estado Mérida cuando transportaban la droga en un vehículo militar. El mayor Zorja, de 40 años, fue imputado junto a los civiles Ismael Suárez, de 32 años, Henry Méndez y Ramón Hostos, de 30, Franklin Urbina, de 29, Michael Nieto, de 25, y Miguel Peñalosa, de 23, por haber incurrido presuntamente en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación para delinquir. Por un hecho similar, pero con menor cantidad de estupefacientes, fue privado de libertad un teniente del ejército por tráfico de 266 kilos de droga en el estado Zulia. El primer teniente, Yorman Ojeda Páez, de 31 años, fue detenido la madrugada del pasado 13 de febrero en el Puente General Rafael Urdaneta, cuando viajaba en un vehículo de la Guardia Nacional, en el cual portaba 15 cajas de cartón que contenían 500 panelas de marihuana y 10 de cocaína, con un total de 266 kilos. Ojeda fue puesto a la orden del Ministerio Público y se mantendrá recluido en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 4 hombres que fueron aprehendidos tras la incautación de una bazuca en el interior de una camioneta de PDVSA en la urbanización Caña de Azúcar en Maracay, estado Aragua. Serán imputados por los delitos de posesión ilícita de armas de guerra, así como aprovechamiento de elementos provenientes del delito y asociación para delinquir. El sitio de reclusión será el Centro Penitenciario de Tocorón en la entidad hasta realizar las investigaciones pertinentes. Fue detenido el funcionario de seguridad del Banco de Venezuela, Luis López, de 24 años, por falsificar cheques en el estado Mérida. López fue imputado por los delitos de uso de sello falso, forjamiento de documentos y legitimación de capitales. El Tribunal Primero de Control de Mérida ordenó su reclusión en la sede local del CICPC. El Papa Francisco pidió perdón hoy por la exclusión que han sufrido los indígenas. Así lo expresó durante una misa oficiada en el sur de México, donde pronunció palabras en una lengua autóctona de la región. Muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. Qué tristeza. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón.
Horas más tarde, el Santo Padre se trasladó a un estadio deportivo en Tuxtla Gutiérrez, en la capital de Chiapas, donde hizo énfasis en las dificultades que enfrentan las parejas durante el matrimonio. Disputa por venta de una vivienda provocó un quíntuple homicidio en Aragua. En breve los detalles. Para Pedro García Villalobos se requiere con urgencia insulina Lantus de 100 mililitros. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-180-7772. Gracias. Porque cada gota cuenta, tome duchas cortas y cierre la llave mientras se enjabona. Utilice un vaso para enjuagarse la boca mientras se cepilla los dientes o para limpiar su afeitadora. Es una buena idea realizar ambos pasos mientras se ducha. No emplee la poceta como papelera, ya que puede requerir mayor cantidad de agua para el despeje. Estás viendo el noticiero. Un sujeto fue asesinado a tiros en Las Mallas, aquí en Caracas, luego de haber recibido amenazas de muerte de un vecino. Jorge Alí Palacios, de 27 años, tan solo 2 días antes de su muerte recibió amenazas por parte de un sujeto que vive en su mismo sector, ya que la víctima estaba cuidando a la casa de un vecino, la cual el supuesto homicida pretendía invadir. El vecino le había dicho que le guardara, que le cuidara el rancho porque a raíz de unos muertos que hubieron en la casa, por allá en el barrio, todo el mundo está vendiendo los ranchos y las casas, pues. Y todo el mundo se enteró que estaban vendiendo el rancho y el malandro le dijo que él se iba a meter porque él era malo, que iba a dar lo que quería porque él era malandro, pues. Y él le dijo, no, mira, mi amigo está vendiendo el rancho. En otro caso, Tulio César Vilera fue asesinado a tiros en el Valle. Sus parientes aún desconocen los motivos por los cuales ocurrió este suceso. Supuestamente que tuvo una pelea, una pequeña discusión con el papá. Y él se fue a dormir para casa de una tía y que lo matan ahí entrando a la casa de la tía, pero esa es una versión que hay. La otra versión que hay es que le dan esos tiros ahí, no sé cuántos tiros le dieron, y él lo aparece en la calle, él lo recoge la policía. Por otra parte, en el sector La Estancia de La Vega, Adrián Palacios, de 24 años, fue asesinado cuando disfrutaba de un concierto y entró un sujeto disparando a mansalva. Los conciertos que a La Estancia, ¿sabes? Eso fue en La Vega, bueno, eso fue a las 5:30 de la mañana. Ayer salió un muchacho disparando y bueno, estaba mi sobrino ahí. 218 cadáveres es el número de ingresos a la morgue de Bellomonte en lo que va de este mes, solamente aquí en la Gran Caracas. Marcos Colombo, Televen. Al menos 21 muertes violentas se registraron durante el fin de semana en el estado Aragua. Entre las muertes violentas, un quíntuple homicidio se registró en horas de la mañana del pasado domingo 14 de febrero en el sector La Cruz de Coropo del municipio Francisco Linares Alcántara. Las víctimas quedaron identificadas como Eduardo Otaiza, de 23 años de edad, Víctor González, de 22, Leonardo Venero, de 23 años, Darwin González y Ricardo Amaro, ambos de 23 años de edad. Según testimonios de los familiares, hace una semana sujetos desconocidos llamaron a Otaiza, quien era el dueño de la vivienda donde ocurrió el hecho, para negociarla por una baja suma de dinero y este se negó a venderla. Esta situación habría generado que en horas de la madrugada del domingo, mientras Otaiza y sus amigos se encontraban festejando, los antisociales, quienes presuntamente son miembros de una peligrosa organización criminal, invadieran la vivienda construida con trozos de madera y latas de zinc para posteriormente
anteriormente, ultimar de múltiples disparos al propietario y a los 4 jóvenes acompañantes. Vecinos del sector pidieron justicia al gobernador de la entidad. Afirmaron que la banda que cometió el quíntuple homicidio fue identificada por los cuerpos de seguridad. Señalaron como autores de la masacre a 12 sujetos. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. Familiares de un policía del estado Zulia, quien falleció luego de un interrogatorio en el 6CPC, llevaron el cadáver hasta la Fiscalía en Maracaibo, solicitando una investigación por su muerte. Gustavo Soto era un funcionario activo de la policía del estado Zulia. El 6CPC lo señalaba como partícipe del megarrobo ocurrido en Maracaibo, donde se desvalijaron 18 carros. El efectivo policial se presentó al comando y por órdenes superiores fue entregado a la policía científica. Esa fue la última vez que su familia lo vio vivo. Donde llegó perfectamente sano, sin ninguna novedad, donde a la hora y media aproximadamente de su ingreso lo reportan por la frecuencia de la policía que había sido abandonado en la clínica Zulia, muerto y torturado. Llevaron el cadáver hasta la sede de la Fiscalía. Esperan que el caso no quede impune debido a que denunciaron allanamientos sin orden judicial a la residencia de la familia del hoy fallecido. Que se abra una investigación, que se ordene de manera inmediata una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Superior, que por el doctor Richard Linares, que se abra una investigación y se ordene una orden de aprehensión a estos funcionarios que están incursos en un homicidio intencionado. Desde el estado Zulia, Lenín Arita Televen. 5 presuntos integrantes de un grupo aliado a la banda de El Picure cayeron durante un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional en la población de El Sombrero, estado Guárico. El hecho ocurrió este domingo en el sector El Matadero de la población sombrereña, donde los uniformados se encontraban patrullando y justo en la calle El Roble, varios sujetos que se encontraban ocultos en el patio de una vivienda atacaron a los efectivos y estos respondieron a la embestida. Se conoció que los sujetos eran pertenecientes a la banda El Matadero, grupo delictivo que presuntamente es aliado con la banda El Picure, la cual opera desde Concha de Mango, sector Bicentenario. Esta información fue suministrada por el comandante del destacamento 341, el teniente coronel Luis Rafael Casanova Abad, quien resaltó que durante este procedimiento se incautaron un revólver calibre 32, una escopeta tipo pajiza calibre 12, también una granada fragmentaria y más de 70 proyectiles. En lo que va de año, los cuerpos de seguridad han logrado la captura de 8 presuntos integrantes de la banda El Picure. Sin embargo, José Antonio Tobar Colina, quien se dice ahora también opera en la zona de Ocumare del Tuy, estado Miranda, sigue huyendo de la justicia venezolana. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. En la mañana de este domingo fue hallado un cadáver por usuarios del terminal de pasajeros de Valencia en uno de los asientos de la estación. El sujeto fue identificado como Enrique Abreu, de 40 años, quien vivía en una área cercana al Big Low Center. El 6CPC efectuó el levantamiento del cuerpo. 12 personas han sido asesinadas en el municipio Santa Rita del estado Zulia en menos de una semana. Ningún organismo policial o militar ha sido capaz de ponerle fin a este conflicto. La muerte del productor agropecuario Antonio Meleano, ocurrida en el año 2007, desató una guerra entre organizaciones criminales que desde entonces hasta hoy se mantiene. Autoridades nacionales conocen con detalle las bandas que desde hace tiempo se disputan el control de las operaciones criminales y el derecho para extorsionar, robar e inclusive asesinar. Desde diciembre de 2015 hasta hoy ha recrudecido la disputa por asesinatos a familiares directos de los líderes. En una semana van 12 personas muertas, solo en el municipio Santa Rita. Fueron 5 homicidios. La situación es tal que las actividades escolares fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Recientemente en el hipódromo de Santa Rita también se suspendieron las carreras, cuando 2 sicarios se presentaron para asesinar a una persona. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Televen. Fueron privadas de libertad 14 personas por estar presuntamente involucradas en la muerte del estudiante de la Escuela de Tropa Profesional de la Guardia Nacional Bolivariana. El Ministerio Público logró la privativa de libertad para el capitán Carlos Hernández y los tenientes Cristian Chinchilla y Gianni Arenas por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad. Con los mismos cargos penales fueron imputados 9 sargentos y 2 alumnos de la Escuela de Tropas. El Tribunal Segundo de Control del Estado Monagas fijó como sitio de reclusión el Centro de Procesados Militares del Oriente en la población de La Pica.
Atroces ataques a escuelas y hospitales dejan 50 muertos y decenas de heridos en Siria. En breve, el panorama internacional. Para una niña de 2 años se requiere Augmentin en suspensión pediátrico de 600 miligramos. Quienes deseen colaborar, por favor comunicarse al número telefónico 0414-315-3398. Gracias. Estás viendo el noticiero. El presidente de Guyana, David Granger, buscará apoyo en la cumbre de la Comunidad del Caribe con el objetivo de defender la soberanía de su país sobre la región fronteriza del Esequibo. El mandatario guyanés abordará los recientes reclamos territoriales por parte del gobierno venezolano durante la cumbre semestral del organismo, que comenzará mañana en Belice. Granger se reunirá en los próximos días en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para tratar el tema. En los próximos días, el gobierno de Uruguay buscará la forma de solucionar la situación del sector lácteo local debido al retraso en los pagos de exportaciones por parte de Venezuela. Los ministerios de Ganadería y Agricultura, también el de Economía y Finanzas, trabajan en mecanismos para atender la situación que afecta a más de 50.000 empleados. La iniciativa fue planteada por el presidente Tabaré Vázquez durante un consejo de ministros y busca evitar la caída del flujo financiero de las empresas uruguayas. Autoridades de Zimbabue interceptaron un avión con destino a Sudáfrica que llevaba a bordo millones de rands en efectivo y el cadáver de un hombre adulto cuya identidad todavía se desconoce. El caso ha causado revuelo debido a que la aeronave pertenecía a la empresa estadounidense Global Airlines con sede en Florida. La policía informó que el hecho se encuentra en investigación. 12 balseros cubanos fueron rescatados por un crucero de la compañía Disney cerca de las Islas Caimán. Los pasajeros fueron los que alertaron a la tripulación del grupo de personas que se encontraba en el agua en varias embarcaciones improvisadas. La Guardia Costera informó que los balseros fueron entregados a las autoridades de las Islas Caimán. Autoridades estadounidenses activaron la búsqueda de ladrones que robaron este fin de semana una joyería de Hollywood a plena luz del día. Los sujetos enmascarados portando armas de alto calibre lograron cometer el delito al someter a 2 empleados de la tienda y consiguieron llevarse joyas valoradas en $500,000. En labores de limpieza se encuentran unas 250 personas en un área afectada por un derrame de petróleo en la Amazonia de Perú. El incidente se produjo el pasado 25 de enero en un oleoducto al norte de ese país que afectó cultivos de cacao y se extendió a lo largo de 3,5 kilómetros en un arroyo que desemboca en el río Chiriaco. 50 personas murieron y decenas resultaron heridas por un ataque contra 5 hospitales y 2 escuelas en las provincias de Idlib y Alepo, en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que aviones rusos realizaron los bombardeos en esas zonas. Los ataques de hoy ocurrieron en el marco de la ofensiva conducida por Rusia en contra de supuestos terroristas. El pelotero venezolano Mar Vizquel estará al frente de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol que se disputará el próximo año. Así lo informó el presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Edwin Serpa. Vizquel se asomaba desde hace días como el favorito para el cargo, al que también aspiraban Eduardo Pérez y Osvaldo Guillén. También la Federación Venezolana de Béisbol designó a Carlos García como manager de las selecciones nacionales para las competencias en los Juegos Bolivarianos y los Panamericanos, mientras que Omar Malavé dirigirá al equipo Sub-23, que participará en el Mundial de México. Ahora veamos qué nos trae lo actual. En la próxima parte les contaré qué películas están en el top 5 de la taquilla venezolana. Ya venimos. Estás viendo el noticiero.
Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram @loactual_tv y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Damos inicio a las informaciones del séptimo arte contándoles que la película Guerra de Papás consiguió el primer lugar del top 5 de la taquilla venezolana por segunda semana consecutiva. La cinta, protagonizada por Mark Wahlberg y Will Ferrell, trae a la pantalla a un tranquilo ejecutivo de una estación de radio que lucha por convertirse en un gran padrastro. Por su parte, La Quinta Ola asciende a una posición y se adueña del segundo escalón del ranking nacional. Siguiendo imbatible dentro del top 5 en Venezuela, Punto de Quiebre desciende al tercer peldaño de las películas más vistas. Adrenalina pura es lo que se vive con las increíbles escenas de deportes extremos grabadas en majestuosos paisajes naturales que forman parte de esta trama repleta de acción. Por su parte, la comedia de Warner Bros. Pictures, Cómo ser soltera, alcanza el cuarto lugar de la taquilla nacional. Y para cerrar con broche de oro, El Renacido, cinta que se alzó con 4 premios, incluyendo Mejor Película en los BAFTA 2016, alcanzó el quinto lugar del top 5 venezolano, siendo la sexta cinta de Alejandro González Iñárritu, basada en la historia de un cazador de pieles que se aventura en una expedición al oeste norteamericano, donde es brutalmente atacado por un gigante oso grizzly. Seguimos con más noticias del mundo del cine, contándoles que les guste o no, The Notebook es una de las cintas más románticas, más perfectas e inolvidables del cine. Es por ello que hoy, después de unos 12 años de su estreno, seguimos emocionados con la explosiva relación de Noah y Ali. La obsesión por esta producción ha llegado tan lejos que incluso hay quienes imaginaron su propia versión Disney. Estas imágenes que vemos están protagonizadas por los príncipes y las princesas más icónicas del famoso estudio animado. Sin duda alguna, Disney siempre ha sido fiel seguidor de las mejores películas del séptimo arte. La bella modelo Gigi Hadid está cada vez más cerca de dominar por completo el mundo del modelaje con su más reciente aparición en la edición especial de trajes de baño de la revista Sports Illustrated. La famosa publicación reveló su nueva edición dedicada a las modelos más hot del momento, ludiendo los bañadores más increíbles y diminutos del mercado. Para las fotos protagonizadas por Hadid, el equipo de la revista se trasladó a las paradisíacas tierras de Tahití y el encargado de inmortalizar cada instante fue el fotógrafo Jude Tsai, quien en definitiva hizo un trabajo envidiablemente maravilloso. Con muy buena información me despido. Los invito a que no se pierdan toda la programación que tiene Televen, tu canal. Chao, chao, Venezuela. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Tengan todos ustedes buenas noches. Buenas